Otras. Ok, vamos a estar en Lucas capítulo 3. Bien. Dice capítulo 3. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y siendo su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, fue hecha revelación de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea, fíjense que toda la descripción política y gubernamental que hace Lucas, recuerden que siempre debemos recordar que Lucas todo esto lo escribió para un amigo, amén, para darle a conocer a su amigo la veracidad de todas las palabras que él había escuchado acerca del Evangelio, acerca de Jesús el Mesías y acerca de la obra que Dios había hecho a través de él, amén. Entonces, ¿por qué él hace esta referencia de quién estaban gobernando en esa época? Desde el César hasta el gobernador, hasta cómo estaba repartido el gobierno en Israel, en Judea. Pues todo eso lo hace es para que realmente su amigo, pues que tiene conocimiento de las cosas romanas y del imperio romano, pues realmente va a identificar en qué tiempo fue que ocurrió esto que él va a narrar. Amén. Ahora, en este tiempo es bajo estos gobernantes, bajo el gobierno de estas personas, que Juan el Bautista recibe la revelación de Dios. Recuerde que Juan, la Escritura nos dice que él desde pequeño fue separado, fue apartado y la mayor parte de su tiempo habitó en el desierto. Ahora, ¿qué buscó en el desierto por tanto tiempo? Simplemente poder prepararse para lo que Dios lo había llamado. Amén. Y también pues mantenerse limpio, mantenerse puro y no contaminarse. Amén. Y es allí donde Dios, llegado el momento, entonces Dios recibe la revelación en este tiempo. Amén. Y dice que, versículo 3, dice, y fue a toda la región alrededor del Jordán, proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, cuando él recibió la revelación, pues Dios le reveló lo que debía hacer y para qué era que Dios le había concedido la existencia, la vida, y entonces decidió ir a hacer la tarea que Dios le había encomendado. Amén. Ahora es interesante que dice, proclamando el bautismo de arrepentimiento. Dice para perdón de pecados. Y esto hay que entenderlo bien porque en realidad el perdón de pecados es consecuencia de una acción nuestra. Amén. En la Escritura no se nos muestra como que el perdón de pecados se da porque yo pida perdón. Amén. Si no se nos da es porque Dios nos concede el perdón de nuestros pecados porque respondemos al llamado que nos hace. ¿Y cuál es ese llamado? Pues el llamado al arrepentimiento. Entonces, desde ese punto de vista es que vamos a ver qué es lo que realmente representa el arrepentimiento. ¿Qué es el acto de arrepentirse uno realmente? ¿Es algo emocional? ¿Es algo sentimental? ¿O es algo más allá de lo sentimental y lo emocional? Amén. Sigamos leyendo y ahora vamos a tocar ya el punto de lo que es el bautismo en sí. Amén. Dice como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, o sea, todo esto que Juan iba a hacer ya estaba profetizado. Y estaba profetizado en el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Amén. Realmente cuando Isaías dio la profecía, nunca se imaginó quién iba a ser esa persona, que iba a ser esa voz que iba a estar en el desierto para proclamar el camino del Señor. Amén.
Dice, preparad el camino del Señor, allanad sus sendas, todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado, y las sendas tortuosas enderezadas, y los lugares ásperos caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios, de Elohim. Amén. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer Juan en el desierto? Él iba a ser esa voz que prepararía el camino del Señor. ¿Qué tiene que ver eso con los terrenos que eran las sendas que estaban muy hundidas y los montes que estaban muy altos? ¿Qué tiene que ver eso con preparar el camino? Pues que todo tenía que ponerse planito. Ni nada bajo, ni nada alto. Ni el orgullo tenía que bajarse, la baja autoestima tenía que subirse, o sea, todo tenía que ser restablecido para que entonces el camino del Señor sea ¿qué? Sea llano. Ni mucho ni menos. Amén. Amén. Todo está hablando es de que todo lo que se cree que está arriba tiene que bajarse. Amén. Por eso dice, humillaos delante del Señor. Y todos los que están abajo, entonces Dios los va a levantar. Porque no hay diferencia delante de Dios entre los hombres. Amén. O sea, todo corazón tiene que nivelarse. Luego dice él, decía por tanto a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, engendros de víboras, ¿quién os mostró cómo huir de la inminente ira? Lucas nos presenta esta expresión como que Juan el Bautista se la dijo a todo el pueblo que salía, ¿verdad? Como, pues, exhortándoles a reflexionar realmente a lo que estaba sucediendo. Pero Mateo nos lo presenta como que solo se lo dijo a los fariseos y a los líderes que vinieron para también ser bautizados. Amén. Ahora, la realidad es que todos necesitamos arrepentirnos. Y de cierta manera, todos que caminábamos mal antes, pues necesitábamos realmente, fue por el conocimiento de las cosas que Dios reveló que decidimos huir es como cuando el bosque se enciende. ¿Qué pasa con las fieras salvajes y todo lo que hay allí? Todo el mundo a correr, a salvarse como se pueda. Pues así pasa cuando viene la revelación de Dios y claramente pues el que oye corre a salvarse y el que no pues asume las consecuencias. Amén. Dice, el 8 dice, haced pues frutos dignos del arrepentimiento y no comenzáis a decir entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Amén. Entonces lo primero que vamos a ver es, ¿por qué es que Juan le dice a estas personas que haced frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué era lo que Juan le estaba diciendo? ¿Qué es lo que ellos tenían que entender? ¿Qué es el arrepentimiento en sí? Amén. Sí. ¿Cómo entendemos cada uno de nosotros el arrepentimiento? ¿Qué entiende usted por arrepentimiento? Sí, pero ¿qué es arrepentirse en sí? Dejar de hacer lo malo y de hacer lo correcto. Amén. Porque hay personas que toman el arrepentimiento como el hecho de que yo me siento mal por aquello que hice. Amén. Pero ese sentir... No, el arrepentimiento puede incluir eso. Amén. Puede incluir el hecho de que realmente pues yo por medio del entendimiento vengo a reconocer que eso que hice pues le causó dolor a otra persona y me siento mal por ello. Pero eso no es arrepentimiento en sí. Amén. ¿Qué es verdaderamente el arrepentimiento? En el hebreo se usa la palabra shub. Shub, que de ahí viene teshuvah. Amén. Y también se toma como que el volverse a Dios. Pero en realidad, shub aplica a cualquier cosa que usted se vuelva.
se vuelva para el bien o se vuelva para el mal. Cuando Ezequiel habla de que si el malvado se volviere de su maldad y empezar a hacer justicia, eso es volverse, ¿verdad? Eso es la palabra shu. Pero también dice que si el justo se volviera a su justicia y comenzara a hacer maldad, entonces también está la palabra shu. Entonces shu no representa realmente como que es un arrepentimiento. Shu lo que representa es el hecho de que una persona cambie de parecer, cambie de comportamiento. Amén. Entonces, en realidad, arrepentimiento tiene que ver más con el hecho de que la persona decide, primeramente por el entendimiento y el conocimiento que adquiere, decide cambiar su comportamiento, decide cambiar su forma de ser, su forma de pensar. Ahora, pero es algo que no viene así de la nada, no viene del hecho de ¿qué? De oír. ¿Qué dice la Escritura? Porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando Juan empieza a hablar, a llamar al pueblo al arrepentimiento y a hablar todo lo que él habló, fíjese que no se nos dice cuántas cosas enseñó Juan. Los evangelios no se enfocan en qué fue lo que Juan enseñó, qué era lo que Juan enseñaba. Solamente nos muestran las cosas que dijo acerca del Mesías, ¿verdad? De que él no era el Mesías y que después de él vendría otro que él no era digno de desatar la correa de sus sandalias, pero en realidad la Escritura no nos habla de qué cosas él enseñaba en sí, qué es lo que él dijo que hizo que la gente quisiera venir a él para ser bautizados por él. Amén. Entonces claramente tuvo que hablar de las profecías que estaban dichas, ¿verdad? De lo que Dios iba a hacer, de la salvación que estaba ya a la vista y que por lo tanto causó que el pueblo viniera ¿qué? Arrepentimiento. Ahora, por eso Él les dice hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, arrepentimiento no es que quieran, no es que vengan a bautizarse solamente porque sienten que sí, que están haciendo mal. No, el fruto de arrepentimiento se demuestra ¿cómo? En el cambio de mi comportamiento. No robe más, el que engañaba no engañe más, el que mienta no mienta más. Amén. El que critica no critica más. O sea, lo que el arrepentimiento realmente se va a demostrar es en que cómo es mi comportamiento ahora y cómo era mi comportamiento antes. Amén. No porque yo me bautice, porque sé que sí que he hecho mal y entonces ahora me siento mal con Dios y ahora quiero bautizarme para estar en paz con Él, pero no estoy pensando en cambiar mi vida. Entonces el bautismo no es más sino que un baño con agua y no pasó nada. Amén. Ahora, ¿cuándo es que se da el perdón de pecados? No cuando uno se bautiza realmente, sino cuando Dios ve en el corazón de aquel que realmente entendió que necesita cambiar su vida, que quiere cambiar su vida, que quiere hacer las cosas bien ahora. Entonces allí es que Dios dice que por esa fe, Dios entonces, ¿qué hace? Nos concede el arrepentimiento, el perdón de pecados. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros entonces podemos decirle a una persona, arrepiéntase para que el Señor lo perdone? Si se arrepiente, el Señor le perdona. Pero ¿de qué arrepentimiento estamos hablando? ¿De que haga una confesión a Dios? ¿De que confiese que ha pecado? Eso no hace arrepentimiento. El arrepentimiento, si no viene de un verdadero conocimiento y entendimiento de lo que es, de lo que voy a hacer yo, de lo que yo soy y de lo que quiero hacer, entonces no hay verdadero arrepentimiento. Y por eso es que la gente está viniendo, pero no está entendiendo lo que es arrepentirse. ¿Amén? Fíjense que el Mesías, Juan se gastó un poco de tiempo hablándole al pueblo para que la gente viniera. Amén. Pero en vez de recibirlos como que, ay, qué bueno que están viniendo, sí, arrepiéntense para que entonces venga el perdón de pecados. ¿Qué hace él?
los confronta con el hecho de que esto no es solamente venir a bañarse aquí. Esto no es solamente con que ustedes vengan a que yo les eche agüita aquí. No, tienen que realmente demostrar que realmente hay un genuino arrepentimiento en ustedes. Y la única manera de demostrarlo es que realmente quieran cambiar su vida. Quieran dejar de hacer lo malo, dejar de hacer la injusticia, dejar de hacer el mal que están haciendo y que ahora quieren hacer realmente el bien que Dios manda. Amén. Entonces claramente eso es lo que va a traer el verdadero perdón de pecados. Porque a Dios no podemos engañarlo. Uno puede venir y bautizarse y todo eso, pero si Dios sabe quién realmente está entendiendo lo que está haciendo y quién no. ¿Quién lo hace? Porque es que más aún hoy cuando las congregaciones hoy toman el bautismo como algo como que eso es un mandamiento. Y no tiene nada que ver. Pues la gente pues como es mandamiento yo lo hago y ya me bauticé, pero en realidad la gente no entendió en qué consiste el arrepentimiento. Y a veces hacemos llamados para que la gente venga, arrepiéntase aquí delante de Dios, y la gente pasa y llora y gime aquí al frente. Pero terminan el culto y terminan el servicio y que siguen siendo los mismos. ¿Por qué? Porque no entendimos qué es el verdadero arrepentimiento. Para que haya un arrepentimiento tiene que haber primeramente una palabra, un conocimiento, un entendimiento. Por eso Dios mandó primeramente a Juan. Juan era el profeta que tenía que traer primeramente ¿qué? El mensaje, el conocimiento para que el pueblo entendiera, entonces procediera al arrepentimiento. Por eso es que no podemos andar por ahí tratando de que la gente confiese a Jesucristo, a Jesús el Mesías como Señor y ya tú eres salvo. ¿Dónde estuvo el arrepentimiento de la persona? ¿De qué se arrepintió? ¿O cuál es el cambio que quiere hacer la persona? No lo va a poder entender porque para él la salvación es solamente hacer una confesión de fe ya. Amén. Ahora, el problema es de que claramente hay que entender algo bien claro. A esta gente que Juan le está hablando son judíos, son israelitas, nacieron dentro del pacto, del primer pacto, fueron circuncidados, guardaban la ley y tenían conocimiento de todas esas cosas. Amén. Y aún así se les llama ¿qué? Al arrepentimiento. Porque practicaban una religión. Iban al templo, hacían sacrificios, daban ofrendas. Pero no estaban haciendo las cosas conforme la voluntad de Dios. No practicaban la justicia, no practicaban la misericordia, no practicaban el amor. Amén. Entonces, la religión no hace ningún cambio. La religión lo que hace es que la persona se crea que está seguro en su religión, que está bien, que Dios se agrada de él, que Dios lo va a bendecir porque es parte de un grupo, de una religión, o de un pueblo, en el caso de los judíos y de los israelitas. Amén. Pero ¿por qué entonces se les exige a ellos que tienen que arrepentirse y que tienen que bautizarse? Amén. Hoy en día nos pasa igual, porque hoy en día hay religión por toda parte. Religión católica, cristiana, una cantidad de denominaciones. Amén. Pero el punto es cuántos realmente hemos entendido lo que es el arrepentimiento. Y la pregunta va más directamente para el católico. ¿Cuándo un católico se ha arrepentido? Amén. ¿Por qué? Porque como católico, ¿qué se hace? Se le bautiza cuando está pequeño, se le echa el agua, ya se le considera parte de un grupo, de una religión, y ahora viene un proceso de cosas que tiene que hacer. Pero cuando ese católico es confrontado con arrepentimiento. Y como católicos o como cristianos, porque el cristiano pasa igual, a mucha gente les dijeron, venga, confiese a Jesucristo y ya usted está salvo. Venga, bautícese porque necesita bautizarse. Pero en realidad, ¿cuántas personas
Se arrepintió de corazón. ¿Cuándo entendió lo que es el verdadero arrepentimiento? Cuando Dios ha perdonado el pecado. Porque hay algo que no se ha entendido. ¿Cuántas veces Dios perdona nuestros pecados? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Amén. Una sola vez. Por eso la Escritura, no se puede sacrificar a Jesús el Mesías 2 veces. El arrepentimiento es una sola vez. Y la salvación es una sola vez. Por eso es que si no entendemos lo que es el verdadero arrepentimiento, vamos a seguir viviendo una vida de religión, creyendo que somos salvos, creyendo que somos pueblo de Dios, pero en realidad estamos siendo los mismos. Cuando Dios hace llamado a arrepentimiento, aunque tengamos conocimiento, aunque pertenezcamos a una religión, en el caso de los judíos, pertenecían, eran parte del primer pacto, estaban bajo el primer pacto, estaban bajo la ley, y aún así se les llama a que tienen que arrepentirse. Porque el arrepentimiento tiene que ver con que el entendimiento de que yo ya no se me permite pecar más. Dios me dice, ¿sabe qué? Ya está bueno de lo que has hecho. Ya está bueno de tu vida pasada. Ya está bueno de caminar lejos de mí. Ahora, quiere cambiar. Y si deseas cambiar, entonces ven y vamos a estar en paz. Pero no es que yo busco a Dios y estoy en paz con Dios y mañana sigo haciendo la maldad que estoy haciendo, o robando, o engañando, o adulterando, o fornicando, o haciendo lo que se hace, y pretendiendo que entonces Dios me va a perdonar todas las veces que yo me arrepienta. La Biblia no habla de dos arrepentimientos. El llamado arrepentimiento fue uno ¿qué? Fue uno solo, y es uno solo. Si la persona no entiende o no entendemos por qué es necesario el arrepentimiento, entonces nuestra fe es vana, porque no hemos entendido absolutamente nada. Si una persona cree, fíjense el mal que se hace dentro de la religión. ¿Por qué la Iglesia Católica tiene confesionarios ahí? ¿Para qué? Para que la gente venga y pida perdón y confiese los pecados. Pero no cambian. Pasaba como el sacerdocio antiguo, ¿verdad? Cuando estaba el templo. La gente venía y traía los corderitos y traía las ofrendas, pero ¿qué? No cambiaban, seguían siendo los mismos. Amén. Eso es lo que Dios quiere llamarnos. No podemos estar pecando. No puedo estar cometiendo pecados porque Dios no me va a perdonar todo el tiempo. Dice la Escritura que si pecamos voluntariamente, no hay más sacrificio para mis pecados. El arrepentimiento es una vez y tiene que ser producto del conocimiento, del entendimiento de lo que yo soy y de lo que Dios quiere de mí hacer conmigo. Si yo no entiendo eso, entonces mi fe va a ser vana porque no entendí cuál fue el llamado de Dios. Y el llamado de Dios es claro a todo el mundo. Arrepentíos. Pero arrepentíos para poder estar en paz con Dios, para estar en comunión con Dios, para entonces poder hacer la voluntad de Dios. Si no lo hacemos, de nada nos sirve cualquier práctica religiosa que hagamos o cualquier religión que practiquemos. Amén. Fíjense que fue tan entendido el mensaje de Juan a estas personas que veamos lo que sucedió en ellos. Dice el versículo 9, decía Juan, y ahora mismo el hacha está puesta a la raíz de los árboles, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El mensaje es claro. Si no haces el bien, si no vives para hacer el bien, entonces vas a ser cortado. O sea, Dios lo que quiere es un pueblo que sea consagrado al bien, a practicar la justicia, a practicar el amor, la misericordia.
no a vivir en las mismas pasiones y en la misma maldad que uno vivía. Amén. Luego les dijo, y las multitudes le preguntaban, diciendo, ¿qué dices? Pues que hagamos. Cuando la palabra realmente ha ministrado a una persona, y este conocimiento, este entendimiento de lo que realmente es lo que Dios pide, entonces la pregunta es esa, ¿qué debo hacer? Se le preguntan aquí a Juan y se le preguntaron a Pedro cuando dijo el primer discurso después de Pentecostés, ¿se acuerdan? ¿Qué le dijeron los judíos que lo escucharon a él? ¿Qué haremos, hermano? ¿Qué le dijo él? Arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿para qué? Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando la palabra realmente penetra en el corazón de una persona y le permite entender y comprender realmente lo que Dios le está pidiendo, la respuesta primera es, ¿qué es lo que debo hacer? Amén. Porque claramente todos pecamos de diferente manera, todos cometemos diferentes pecados. Fíjese que, y aquí empieza la diferencia entre unos y otros. Dice aquí, respondiendo les decía, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. ¿Qué es lo primero? Practica la misericordia, practica el amor, practica hacer el bien a tu prójimo. Amén. ¿Qué es lo que hay hoy en día entre nosotros? Envidias, contiendas, pleitos, riñas, ni siquiera entre vecinos, sino dentro de las mismas familias, no nos hablamos, nos odiamos. ¿Sí, hermano? Esto viene siendo lo mismo como la parte donde fue suya. Cuando el rico le dijo, yo he escuchado todo y he hecho todo lo que usted me ha dicho. Y el Señor le dijo, te falta solamente una cosa, que venga todo, de todo lo que es. Bueno, la pregunta de él fue primero, ¿qué debo hacer, verdad? Ajá. Pero ahora eso viene aparte. El punto es de que, ¿cómo estamos viviendo nosotros como personas? Pues llenas de envidias, llenas de celos, llenas de contiendas, llenas de riñas, aún dentro de la misma familia carnal. La gente se aborrece, se odian, se menosprecian. Amén. Unos se creen más que otros. Todo eso tiene que ver con que realmente no hay amor. Y si no hay amor para mi hermano carnal que está más cerca de mí, ¿cómo puede haber amor para el prójimo? Amén. Para aquel que no es nada mío. Amén. Entonces, todo esto es lo que Dios nos pide realmente. Que tenemos que entender que en nosotros no hay nada bueno. En el ser humano realmente el hombre no es bueno, el hombre no practica lo que es bueno. Amén. Si hacemos algo bueno es pura casualidad. Amén. Dice, y unos publicanos fueron también para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué dices que hagamos? Claramente el publicano, ¿cuál era su tarea? ¿Cuál era su oficio? Recolectar impuestos. ¿Y su pecado cuál era? Que cobraba más de la cuenta, que robaban a la gente cobrándole taxes, impuestos de más. Amén. ¿Y él, qué les dice él? Él entonces le dijo, no cobréis más de lo que os ha sido mandado. O sea, no robes, no engañes. Amén. Luego dice que le preguntaron también los soldados diciendo, ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y le dijo, a nadie atraquéis, ni extorsionéis, sino contentaos con vuestra paga. Y esto es solamente, hoy en día, si vemos los políticos, los militares, la policía, todos los jueces, todos son sobornados, reciben sobornos, hacen las cosas por el soborno que reciben. Amén. Nadie está contento con lo que gana, todos queremos más dinero. Amén. Y por eso que la justicia está por el piso hoy en día. Oye, como dicen por ahí, que la justicia para los de Ruana. O sea, lo único que le aplican la justicia es aquel que no puede pagar nada, aquel que no puede comprar. Amén. Pero realmente el verdadero arrepentimiento tiene que ver con que realmente yo reconozca por la palabra, es la palabra que me va a decir, ¿sabe qué? Tú estás obrando mal y tú no eres bueno, porque el problema de la gente es que nos creemos que somos buenos. Leímos que Juan le dice a los
a los judíos. Y no empezáis a decir ahora vosotros, hijos de Abraham somos. ¿Qué quiere decir? Ah, como que entonces yo necesito arrepentirme porque yo soy hijo de Abraham, soy pueblo de Dios, soy circuncidado a los 8 días, pertenezco al pacto y no necesito arrepentirme. Amén. Ser hijo de Abraham no significa nada si no hace la voluntad de Dios. Pablo también lo dijo, ¿verdad? No es judío el que lo es de nacimiento, sino es judío el que lo es de corazón. Amén. No es israelita aquel que desciende de Israel, sino es israelita aquel que es de corazón, el que hace el bien, el que aborrece la injusticia, el que aborrece el mal, el que aborrece este mundo y lo que hay en este mundo. Ese realmente viene a ser, sea judío o sea gentil o que sea, viene a ser pueblo de Dios. Amén. Tristemente, esto que Juan les dice a ellos es lo mismo que ellos le dicen al maestro. Vamos un momentito al libro de Juan, capítulo 8, versículo 33, para que usted vea que cómo uno saca excusas de que porque yo pertenezco, es que yo soy católico, que es que yo soy cristiano, que es que yo soy pentecostal, que es que yo soy esto, soy aquello. De nada nos sirve ser de una religión si no practicamos la justicia, la misericordia y la verdad de Dios. Juan 8:33. Hoy en día hasta este nuevo movimiento mesiánico es lo mismo que nos creemos que somos los únicos pueblos de Dios porque supuestamente guardamos la Torá y guardamos el Shabbat y guardamos esto. No es la religión lo que salva, no es la religión lo que realmente nos va a conceder la resurrección de los muertos y la vida eterna. Es hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios. Amén. Dice aquí Juan 8:33. Leamos desde el 31. Dice, decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dice el 33, le respondieron, descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo tú dices seréis libres? Y Jesús les dice, de cierto os digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. No importa si yo soy hijo de Abraham, en la sangre, en lo físico, si soy judío, si soy israelita, en lo físico, si pertenezco a una religión, si soy católico o cristiano, si yo practico pecado, no soy libre. Esclavo soy del pecado. Y ninguna cosa me va a salvar, excepto que yo decida arrepentirme realmente y cambiar mi vida, decida cambiar mi vida, mi comportamiento, creerle a Dios y buscar conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Lo demás es engañarse uno mismo, es querer establecer uno su propia ¿qué? Su propia justicia. Es que yo porque soy esto, soy aquello, pertenezco allí, entonces yo no necesito más nada. Todo aquel que se niega a conocer la verdad de Dios y la voluntad de Dios, no sabe nada. Se engaña a sí mismo creyendo que la religión o la posición de Estado lo va a salvar. Amén. Todos estamos llamados a buscar el conocimiento de la verdad y de la voluntad de Dios, porque es ella la que nos va a hacer ¿qué? Libres. Y para venir a estar en comunión con Dios, Dios me exige que tengo que arrepentirme. Y arrepentirme, recuerden, no tiene que ver con que yo llore porque le hice mal. Fíjese que cuando uno le hace daño a una persona, ¿qué reparación tú haces cuando vas y le dices, me arrepiento del mal que te hice? ¿Qué gana la otra persona con eso? No gana nada. Porque si mañana voy y le hago lo mismo, y otra vez le voy a pedir que me perdone. Amén. Pero ¿dónde está el verdadero arrepentimiento de yo haberle causado daño a una persona? Cuando procuro no volver a hacerle daño a esa persona. Cuando procuro hacerle el bien a esa persona. Ahí entonces yo realmente me arrepentí.
porque sé que no debo hacerle daño a mi prójimo, a mi familia. El borracho que maltrata a su familia, a su esposa, a sus hijos, que en vez de alimentarlos bien y vestirlos bien, se lo toma en trago o en juegos, en vicios, en lo que sea. Y luego, cuando ve a sus hijos pasando hambre, ¡ay, me arrepiento! Pero no cambia, vuelve y tiene la plata y vuelve a hacer lo mismo. ¿Cuándo va a ser el verdadero arrepentimiento de esa persona? Cuando decida hacer lo contrario, cuando decida hacer lo que debe hacer realmente, el bien que debe hacer. Y poner a su esposa, a su familia, a sus hijos, antes que sus vicios, antes que él mismo. ¿Amén? Entonces todo eso tiene que ver con un verdadero arrepentimiento. ¿Amén? No es practicar la religión, o no es escudarme porque yo soy esto, soy aquello. Si no conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos, si no le obedecemos a Dios en cuanto a lo que Él nos pide, ninguna religión ni ninguna posición nos va a salvar. Amén. Porque Yeshua no vino a establecer religiones. Él vino a hacer una nueva ¿qué? Una nueva creación. Que seamos nuevas criaturas. Para que ahora podamos practicar la justicia, el amor, la verdad, la misericordia. Y entonces podamos realmente ser hijos de Dios. Amén. Dice, volvamos a Lucas donde estábamos, perdón, capítulo 3. Dice el 15, 3:15, vamos. Dice, y cuando el pueblo estaba expectante y todos cavilaban en sus corazones acerca de Juan, si tal vez él sería el Mesías, Juan declaró diciendo a todos, yo en verdad os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar bien su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Así con estas y otras muchas exhortaciones proclamaba las buenas nuevas al pueblo. Amén. Ahora, ¿cuál es el llamado nuestro como siervos de Dios, como servidores de Dios? Llamar al pueblo al arrepentimiento. Traerles el mensaje de las buenas nuevas, de que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados y nuestra maldad. Y que podemos estar en paz con Él ahora. Y que por la gracia de Jesús el Mesías podemos empezar una nueva vida. Porque Él va a hacer de nosotros nuevas ¿qué? Nuevas criaturas, nuevos hombres, para que podamos practicar ahora la justicia, para que aborrezcamos toda maldad y toda injusticia y todo pecado, y ahora podamos hacer como Él quiere que seamos. Buscar la perfección, buscar la santificación cada día. Amén. Pero el que va a hacer la obra en cada persona es Dios. Nosotros solo somos llamados a traer el mensaje, pero un mensaje sano, un mensaje limpio, sin engaños, sin buscar el beneficio propio, porque hoy en día el evangelio se usa para cosas egoístas, ¿verdad? Y beneficio propio y riqueza y cosas así, para vanagloria de los hombres y todo eso. En verdad, lo que debemos seguir propagando es el mensaje del arrepentimiento. Si no nos arrepentimos de corazón y si no entendemos lo que Dios nos llamó a hacer, entonces nuestra fe va a ser vana, la religión va a ser vana, lo que hagamos va a ser vano porque no nos va a llevar